¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Comunicalia. En esta ocasión tenemos invitados de lujo, que nos falta uno, pero miren, les voy a platicar. Vienen de Poligrama, la mejor casa encuestadora de América Latina. Viene Patricio Morelos y Gibran Vázquez. Bienvenidos, chicos. Qué bueno que están por acá. Gracias, Erika, gracias por la invitación. No, hombre, no, yo bien contenta de que hayan aceptado venir por acá, platicar un poquito más de qué es lo que hacen, de qué se trata Poligrama y pues de todo este contexto que ahorita ya con las campañas, con este inicio desde el 1 de marzo, pues entender un poquito más toda esa parte, ¿no? Entonces, Poligrama, quiero que me platiquen primero para que entendamos todos de qué se trata. Digo, o sea, mucha gente los ubica, los conoce o han visto en las plazas comerciales ya las pantallas con algunos resultados de encuestas, etcétera, pero seguramente muchos más lo han visto y no lo entienden completamente. Entonces, ¿qué es Poligrama? ¿Cómo es que se crea esta parte de Poligrama? Pues mira, yo creo que habría que arrancar diciendo que somos una casa encuestadora, ¿no? Y ahí es interesante porque la gente siempre me pregunta, entonces son ustedes de los que venden sus resultados para sus clientes. Y no, a ver, yo creo que hoy más que nunca es muy importante que los gobiernos, que los partidos, que los candidatos tomen decisiones a partir de datos, ¿no? Porque una mala decisión puede llevar a un mal gobierno, a perder una campaña, a no obtener una candidatura. Y nuestro trabajo es precisamente pues, dotar de información a estas personas para que tomen las mejores decisiones y también, y creo que es parte del tema de las plazas y de difundir algunos resultados, pues que también la gente sepa cómo van las cosas, ¿no? ¿Qué opinan de los partidos? ¿Qué opinan de los gobiernos? ¿Qué opinan de las campañas? Y pues que también la gente esté un poco más informada. Sí, y bueno, añadiría sin ser repetitivo que somos un grupo de jóvenes realmente, o sea, Poligrama es una empresa joven, es prácticamente digo el promedio de nuestra edad del personal y todos, a lo mejor están en los 25 años, si mal no. Nosotros somos los más viejos, tú y yo. Yo en lo particular. ¿Qué dices? Habla por ti. Y después de estas campañas todavía más, me voy a ver más acabadón. Pero sí, no, creo que somos una empresa que tiene ya algunos años en el mercado. O sea, si bien somos jóvenes, los tres socios ya tenemos un camino recorrido, porque muchas de las veces también cuando llegamos ahí a algunas reuniones, sobre todo al inicio, era un poco más el tema de, oye, no, pues estás chavo, ¿no? O sea, la parte de qué tanto te voy a tomar o no seriedad. Con nuestro trabajo, afortunadamente, pues nos hemos abierto camino y en efecto lo que dice Pato es, digamos, como la parte core o la parte fundamental de lo que hacemos, o sea, es darle los datos certeros, verdaderos a nuestros clientes para que con base en eso tomen las mejores decisiones y que también lo que hacemos para difusión pública, pues que la gente pueda ver desde la parte política, desde la parte electoral, desde la parte incluso social, cómo están los contextos, ¿no? Para que se informen también. Así es. Y ahorita está bien interesante eso que comentan, que es una casa encuestadora de jóvenes, una casa encuestadora joven incluso por los años que tienen laborando, etcétera. Y está bien interesante esa parte porque aún siendo una casa encuestadora joven, han ganado varios premios donde se les ha reconocido como la mejor casa encuestadora, no nada más de México, sino de América Latina. Y estoy hablando de los Read Latino Awards, que ya llevan varios, ¿no? Sí, yo creo que afortunadamente nos ha ido bastante bien con nuestros resultados y creo que hay que ir como de lo general a lo particular, ¿no? Cuando nos conformamos como empresa hicimos un compromiso y es, nosotros damos información de verdad. Como dicen, no mentir, no robar, no traicionar al cliente ni a nosotros mismos. Y esto ha provocado, pues bueno, que nos vaya bastante bien en procesos electorales, que hemos dado resultados muy certeros aquí en Nuevo León, en el país, en algunos otros estados. Y bueno, la idea es, a lo largo del tiempo, pues seguir un poquito en esa vía. Y, por ejemplo, ahorita que comentan, o bueno, que estamos platicando de precisamente de los Read Latino Awards, ese sí quiero hacer como mucho hincapié porque se le conoce como los premios Oscar de la comunicación política, ¿no? Y eso sí, vaya, sí es de aplaudirse que ya lo hayan recibido en varias ocasiones, sí es de aplaudirse el que seguramente, no sé cuántas casas encuestadoras hayan participado, pero pues que se les reconozca por su trabajo y sobre todo por eso de que son jóvenes.
Y fíjate que cada vez hay más casas encuestadoras. Creo que hoy hay una moda, hay un fervor por las encuestas. Por un lado, porque los partidos están designando a sus candidatos, se supone, a través de encuestas. Hoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados hay encuestas políticas. Y pues esto ha generado como un boom del tema. Y bueno, nosotros ahí hemos ido pues avanzando, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, digo, sumando un poquito a la parte de los premios Reed, es cierto, son un reconocimiento, al final de cuentas, pues reconocen el trabajo de las diferentes empresas. Tenemos muchos amigos que en diferentes ámbitos, en la parte digital, en la parte de comunicación, también jóvenes han ganado recientemente estos premios. Y en nuestro caso lo que nos dan es, digamos, el compromiso de seguir trabajando fuerte y de seguir trabajando bien. Creo que Pato no me dejará mentir, pero somos un grupo de personas que no se conforman con lo que tienen en cuanto al servicio que dan únicamente. Constantemente estamos viendo la manera en la que nuestras técnicas, nuestras metodologías se puedan mejorar, porque al final de cuentas, sí realmente digo, buscamos que la información que nuestros clientes tienen sea la información que les permita, de nueva cuenta, tomar buenas decisiones, ganar en el caso de sus campañas electorales y gobernar bien. Entonces creo que a raíz de eso, pues bueno, los premios son un reconocimiento, no se nos sube, no le damos su justa dimensión, pero buscamos constantemente seguir mejorando y bueno, que vengan más en el futuro, no estamos peleados con eso, ¿no? Así es. Y ahora, ¿cuál es el papel de Poligrama o de una casa encuestadora en todo este proceso democrático de México? Pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de encuestas nos quedamos meramente en el tema de tú dices quién va a ganar o quién va a perder una elección, ¿no? Y pensamos que ese es nuestro trabajo y que eso nos dedicamos y que es lo único que hemos hecho. Creo que cada vez más el tema de trabajar con estudios de opinión en gobiernos nos da una satisfacción bien importante, muy padre. Porque a veces, imagínate que te digan, oye, a través de tu estudio vamos a definir alguna política para reducir la violencia contra la mujer, o para definir el uso obligatorio o no de cubrebocas, para ver si se invierte más en educación o se invierte más en infraestructura. Entonces te das cuenta cómo tu trabajo, más allá de decir las típicas preguntas del ego de cuánta gente te conoce, si te ven bien o te ven mal, pues también ayuda a que el político tome decisiones que van a influir directamente en la vida de la gente, ¿no? Te podríamos contar 1000 historias de qué opina la gente sobre el tema de la atención a los migrantes, qué se pudiera hacer. Dices, bueno, ya no es nada más hacer un estudio en una transacción de, pues es mi trabajo, sino tienes que meterle un poquito más porque esto va a influir directamente pues en una toma de decisión. Sí, de hecho, justamente algo que hemos venido haciendo mucho en los últimos años es ese tipo de estudios para gobiernos, justamente para poder, por áreas, por diferentes rubros, por incluso las preocupaciones o las plataformas. Oye, lo que te llevó al poder, lo que ofreciste en campaña, cómo lo cristalizas ya estando en gobierno. Y pues digamos que lo que nos queda mucho es la parte de equilibrar, digamos, la parte electoral con la parte de gobierno. Ambas son importantes, o sea, no quiero menospreciar una de la otra, porque para gobernar bien primero tienes que llegar a gobierno. Entonces, una parte es, los estudios en campañas electorales para que nuestros clientes puedan ver sus puntos débiles, sus puntos fuertes, cómo pueden mejorar su estrategia, su comunicación. Somos una parte de lo que compone una campaña política, no somos los que hacen ganar o perder a una candidatura, pero somos parte importante si damos la información correcta. Si no la damos, ya estamos, digamos, como que rompiendo esta cadena que permite a una campaña electoral ser o no exitosa. Y ya en gobierno, que afortunadamente cada vez son más, los presidentes, gobernadores que buscan tener información para tomar decisiones, pues bueno, buscan en las empresas que les den la confianza de saber de que, si en este sector las mujeres declaran que lo que buscan es tener más centros de esparcimiento para poder dejar a sus hijos, bueno, perfecto, esa va a ser la política pública que vamos a implementar. Entonces nos queda mucho esa parte de satisfacción y compromiso para seguir trabajando y que ellos tengan los mejores datos, ¿no? ¿Cómo le hacen o qué medidas utilizan para lograr garantizar precisamente una objetividad o una imparcialidad en sus encuestas? Esa es una pregunta como obligada e incluso a veces muy compleja,
que Gibran no me dejará mentir, y hablo a título personal, soy exageradamente exigente a veces en esa parte. ¿Por qué? Porque a veces uno ve un estudio pero no sabe lo que hay detrás de ello, ¿no? Oye, definir cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo lo vas a dividir por grupo de edad, cómo están distribuidos, en dónde viven, en qué colonias, porque finalmente no es nada más hacer 1000 encuestas o 1500 encuestas, sino es tratar de en un reporte poderle explicar a alguien qué opinan 1 millón de personas, 2 millones de personas o 130 millones de personas si fuera el caso de México. Y se vuelve interesante porque muchas veces me dicen, oye, es que 1000 personas es imposible que digan lo que piensa todo un país. Le digo, pues bueno, quéjate con los estadísticos de hace cientos de años que un día definieron esto, pero sí es un reto importante y bastante interesante. Sí, muchas veces se confunde una encuesta con un censo, ¿no? O sea, la parte de, oye, es que ¿por qué va a ser representativo que solamente 1000 personas? A mí no me encuestaron, siempre la que sale de cuando quieres denostar un estudio. Y hay muchas cosas que están detrás de esas 1000 entrevistas o esas 500 entrevistas. Por eso mismo también digo, los datos no tienen que ser los mismos de cada casa encuestadora porque también sus métodos son diferentes. Exacto. Entonces, yo puedo hablar por los métodos de Poligrama y yo puedo hablar de cómo constantemente estamos viendo de, ok, normalmente o hasta el momento los estudios los hacemos de esta forma, pero hemos visto técnicas, hemos visto formas de poder saber de que, ok, si ajustamos esto para los futuros estudios vamos a tener todavía mayor precisión, mayor certeza, mayor pues, confiabilidad en los resultados que recolectamos. Es una parte muy técnica, o sea, el poder explicar cómo funciona un muestreo. No los voy a aburrir con eso porque realmente a muy poca gente le interesa, pero lo que sí es que en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy en día, todas las empresas de cualquier ramo no se pueden quedar haciendo lo mismo de siempre. O sea, si bien las encuestas en campo se vienen haciendo desde hace 30, 40 años en este país, no es lo mismo una encuesta de hace 30 años, o no es lo mismo incluso una encuesta de campo de hace 5 años, o del proceso electoral presidencial pasado, a la que se tendría que estar haciendo hoy día. Tenemos que constantemente estar renovándonos, constantemente estar innovando y mejorando, con miras a que, de nueva cuenta, los resultados sean lo más apegados a la realidad posible. Porque si bien es cierto, no somos digamos, el oráculo, o sea, no debiéramos de tomar una encuesta como esa va a ser el resultado final de una elección. Hay varios factores que inciden, pero sí también digamos que estamos orilladas las casas encuestadoras a que el resultado que demos sea el más apegado, porque ese es el parámetro, ¿no? Ese es el palo con el que nos miden. Si no estamos cerca del resultado final, significa que de cierta manera no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces tenemos ese compromiso para poder dar el dato más fidedigno posible. Y que a fin de cuentas es un desafío muy grande, creo yo, pues precisamente no predecir, porque a fin de cuentas son resultados de precisamente estas muestras, pero cómo juegan o cómo se realiza con un proceso tan cambiante, con ideas tan cambiantes, o sea, cada cuánto tiempo se tienen que realizar estas encuestas para cerciorarse de que, oye, lo que pensaban hace un mes, la mayoría de las personas pues los siguen en con esa idea o cambió o qué es lo que se pasa. Fíjate, yo creo que es un tema de timing y depende mucho de la etapa que se esté viviendo. Por ejemplo, ahorita tenemos, ¿qué será? 15, 20 días que arrancó la elección presidencial, pero todavía no arrancan las campañas locales. Entonces, si nos vamos a 3 meses atrás, al día de hoy, ha cambiado muy poco los números. ¿Por qué? Pues porque, salvo tu mejor opinión, creo que todavía no arranca la campaña, ese fervor, esa emoción, ese me voy a informar, quiero leer noticias. Como dicen, esa etapa donde todos somos expertos en política. Creo que todavía no llega. Entonces, ante la poca información, pues porque voy a cambiar de opinión. Entonces a veces hasta es interesante decir, ¿qué cambió con el mes pasado? Nada. Y los políticos te dicen, ¿y por qué no ha cambiado? Y les digo yo, ¿y por qué habría de cambiar? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sucedido extraordinario como para que haya una revolución de opiniones? ¿Qué va a pasar? Y lo anticipo, en un mes que arranquen las campañas locales, en medio mes que arranquen,
pues todo mundo se va a informar y ahora sí las encuestas empiezan a ver como bastante cambiantes porque ya es donde la gente empieza a ver spots, ver los anuncios, consumes más noticias, ves los debates. ¿Con qué periodicidad? Yo te diría, antes de que arranque el proceso, pues puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses. Pero ya que está el proceso y que se acerca la elección, pues una vez a la semana o a veces una vez al día, un tracking diario. Mientras más se acerque el proceso de la elección, más, pues con mayor frecuencia, ¿no? Creo yo deberías de estar midiendo. Sí, coincido. Y también al final de cuentas es qué uso le vas a dar a esa información. O sea, es una cuestión de timing y es una cuestión de qué uso realmente le vas a dar. La quieres para saber únicamente cómo vas, pero eso no va a cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, o la quieres genuinamente para tomar decisiones y hacer ajustes y recambios, ¿no? También los diferentes métodos de investigación funcionan para diferentes cosas. La encuesta telefónica te puede servir mucho para hacer un tracking de algunas variables, la intención de voto, las segundas opciones, los rechazos, incluso el nivel de conocimiento y la calidad de opinión de la persona que en cuestión está contendiendo. Y las encuestas de campo, por ejemplo, te pueden servir mucho también para un seguimiento, pero sobre todo para profundizar mucho en la información. Como son más completas, son más preguntas, alrededor de 50 variables, pues puedes hacer un análisis mucho más robusto de las cosas. Justo en estos días ahí tuve una reunión con uno de los clientes y el tema es, lo que él me decía es, a ver, o sea, no estamos acostumbrados o realmente prácticamente nadie usa la información de una encuesta para analizar realmente la encuesta. La usas para poder decir, ok, esta pregunta, la intención de voto, perfecto. Las otras 49 variables no me importan. Te las pido, pero no me importan. Esta es la que me marca si voy bien, si voy mal. Y sobre todo, de nueva cuenta, en estos tiempos donde el votante es muy volátil, donde realmente sí es fácil que se cambie de opinión, lo hemos vivido en los procesos electorales, tanto en México como en otros países de América Latina, incluso del mundo. Sí es muy importante poder considerar todos los elementos que hay en la investigación. No es ya como se dice, un nice to have el tener investigación. Tendría que ser algo obligatorio para una campaña para poder saber si están yendo en el camino correcto y si no están yendo en el camino correcto, ¿qué van a hacer para cambiarlo? Así es. Y ahorita también me interesa mucho conocer el tema. Bueno, ahorita sabemos que está muy fuerte lo de la cuota de género. ¿Eso qué tanto ustedes como casa encuestadora lo han visto? Si de pronto, no sé si los resultados varían, si son más mujeres o si son, prefieren irse por las mujeres por el hecho de ser mujer o por los hombres por el hecho de ser hombres, o realmente eso a quienes ustedes encuestan no les interesa mucho el género, pero sobre todo, o sea, sí el resultado y sí lo que están promoviendo, ¿no? Yo creo que cada caso es distinto. Creo también que hoy estamos viviendo una etapa, pues la palabra más trillada del mundo, polarizado, donde no se trata de si son hombres o si son mujeres, ni se trata de si es Erika, es Gibran o es Pato, más bien es o estás conmigo o no estás conmigo. Y eso está definiendo en gran medida pues por quién está votando la gente, más allá de los personajes. Y si quieres ahorita que entremos al contexto nacional lo podemos platicar más, pero hoy Gibran puede ser azul y mañana es rojo y van a votar por el de rojo pues porque es rojo, ¿no? Aunque pareciera incoherente hasta cierto sentido. Ahora bien, ¿influye si es hombre o si es mujer? Yo te diría que no. En ciertos lugares influye qué hombre y qué mujer. Eres conocido, no eres conocido, eres aprobado, no eres aprobado, la gente te quiere o la gente no te quiere, más allá de, pues sí, otra vez, de una cuestión de género. Esa es mi opinión particular. Sí, coincido. Creo que hoy en día el entorno del país, la polarización que se tiene, lo que hace es que esté muy marcado, yo no te diría por género, por rangos de edad incluso, sino más que nada por los niveles o las clases sociales que tiene la gente, siendo muy directo. Creo que eso es lo que sí está marcando en gran medida hacia dónde se va el apoyo que tiene. Eso es lo que hemos visto en los estudios en los tiempos recientes.
porque anteriormente, pues sí es importante obviamente que se respete cómo está compuesta una población, es decir, si son 50 hombres, 50 mujeres, que un estudio tenga esa representatividad de 50 hombres, 50 mujeres. Si es un porcentaje determinado de jóvenes, que el estudio tenga ese porcentaje para evitar los llamados sesgos, o sea, para evitar que la encuesta tenga un sesgo. No es que la encuesta per se el dato no esté bien, simplemente que va a estar más tendenciados a cierta cosa. Pero lo que hemos visto mayormente en los estudios es que las clases sociales están muy marcadas en el país, en el estado en general, y sí se están tendiendo a ir hacia ciertos caminos, ¿no? Por así decirlo. Se pone muy académico, Gibran. Sí. Soy muy académico. Oigan, y ahorita tocando esta parte, de lo que comentabas de que conforme se va acercando el proceso electoral, pues vamos viendo también como ciudadanos más encuestas, más resultados, nos llegan por todos lados, en publicaciones, en redes sociales, en la tele, y no solo de Poligrama, sino de muchas otras casas encuestadoras. ¿Cómo es la manera para yo, ciudadano, que no estoy relacionado al mundo de las encuestas, cómo las puedo leer bien o cómo puedo entenderlas bien? Porque ahí vemos, está la encuesta, pero lo vemos otros números, vemos otro, o sea, que la mayoría, o a lo mejor vemos muchos que no entendemos, ¿cómo pudiéramos hacerle ahí? Esa es una muy buena pregunta, y otra vez voy como de atrás hacia adelante. Vamos a ver muchísimas encuestas y vamos a ver también muchísima información y muchísimas noticias. Yo a veces, y se lo digo mucho a mis alumnos en clase, hago la pregunta de si la gente se informa o refuerza posturas. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la gente, y es mi opinión, no es que la gente se levante en la mañana y lea una noticia para informarse, sino lee una noticia que diga lo que él quiere leer. Entonces, si tú estás con un partido, vas a ir a buscar un medio que diga que tu partido y tu gobernante están bien. Y también esperas que digan que tu partido, que el partido y el gobernante rival lo está haciendo mal. Creo que pasa mucho lo mismo con las encuestas. Si ves una encuesta que dice que tu candidato va a ganar, es un estudio creíble, convincente, con metodología. Pero si por el contrario ves un estudio que dice que el que no quieres votar va a ganar, pues la compraron, son chayoteros. Y ¿cómo saber si una encuesta es buena o es mala? Pues mira, yo creo que primero es quién la está haciendo, quién está detrás, cuántos años tienen haciendo encuestas, cuál es la metodología. Y también ver cuáles son los resultados. Creo que muchas veces uno puede decir, ¿hace sentido o no hace sentido? Está súper interesante y la gente que nos está viendo lo va a ver en las próximas semanas. Hay una encuesta que dice que yo voy en primero, una que dice que tú vas en primero, una que dice que Gibran va en primero, pero la mía dice que él va en último y en otra dice que tú vas en último. ¿A cuál le hago caso? Lo vimos con lo de las corcholatas de Morena, lo estamos viendo hoy en la carrera presidencial. Y nos dicen que Claudia Sheinbaum va ganando por 40, otros por 30, otros por 20, otros por 15, otros dicen que va perdiendo. Pues, ¿a cuál le hago caso? Digo yo, pues que la gente le haga caso a la que le guste. Pero al final, pues tratemos de llegar lo más informados posibles a la votación. Sí, creo que estamos muy tendientes a la validación de las cosas, de que, sí, oye, si yo soy azul y esta encuesta dice que el azul va a ganar, perfecto, me da más paso, me da más calma, más tranquilidad. Genuinamente diría que al ciudadano, a la ciudadana que quieren conocer el dato es tratar de dejar, por un lado, las camisas a un lado, ver todo lo que dice Pato, saber si hace sentido, o sea, hacer esa, digamos, como que autodiagnóstico de, ok, pues a pesar de lo que yo pienso, sí creo en esta información que es la que me están dando. Obviamente, por ejemplo, o sea, el tema de que una encuesta se publica o no en un medio de comunicación, saber en qué tipo de medio de comunicación se publica, saber si cumplen ahí con ciertos criterios, sin ponerme académico para que no me regañe Pato, pero al final de cuentas, así como todas las otras cosas en nuestro día a día, vamos a confiar en lo que creemos, y no es una cuestión en la que, ok, pues es mi verdad, no es la verdad necesariamente, pero es mi verdad. Pero le diré a la gente que sí se quiere informar con seriedad, es que dejemos un poquito de eso de un lado, o sea, la camiseta que vayamos a apoyar,
Nosotros hemos dado ahí algunas pláticas en cámaras empresariales y todo sobre el entorno político nacional, y sí hacemos mucho énfasis en eso, o sea, porque también es un cuestionamiento, oye, eres una casa encuestadora, tienes este dato, pero yo no creo en tu dato, yo no confío en tu dato, o sea, ¿cómo sé que lo estás haciendo bien? ¿Cómo sé que no es una encuesta truqueada? Y no es una cuestión de ponerse a defender algo o atacar algo, es una cuestión de diálogo, es una cuestión de poder analizar los factores más allá de un dato, o sea, porque de nueva cuenta, si nos enfocamos solamente en cómo va la carrera presidencial, en la intención de voto, pues nos vamos a quedar nada más en una parcialidad, no estamos analizando el resto de las cosas. O al final consume todos los datos, digo yo, oye, ¿cuál encuesta es la mejor? Consúmelas todas y genera un criterio propio. ¿Qué noticia es la verdadera? Consúmelas todas. Las que dicen que está bien, las que dicen que estás mal. Y al final, pues define tu opinión particular, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que va un poquito por ahí. ¿Qué tanto influye o qué influye más, el color o la persona, en la parte de los resultados en las encuestas? Depende mucho del momento, depende del lugar, depende muchísimo del partido. Y digo, vamos a ponerle ese nombre al niño. Por ejemplo, en el caso particular de Morena, hoy de la 4T, hoy el partido importa más que el candidato. ¿Por qué? Porque la gente está votando por un partido. Digamos que el partido está por encima de sus perfiles y es la marca la que en teoría hoy le da la victoria a sus candidatos y candidatas en muchas partes del país. Pero por el contrario, tienes por ejemplo a un PRI-PAN, a una alianza PRI-PAN-PRD, que están bastante desgastadas las marcas. Y no estoy diciendo que sean mejores o peores partidos que Morena. Estoy diciendo que las marcas, en opinión, están mucho más desgastadas. Ellos sí requieren de candidatos y de candidatas que le abonen a la marca. Entonces es bastante relativo. También depende mucho del estado, ¿no? Hay estados donde, por ejemplo, Morena es muy sólido y no necesita de un perfil muy competitivo. Pero hay estados donde no es tan sólida la marca. Y ahí sí necesitan, bueno, ¿qué nombres vamos a llevar? Entonces, la respuesta políticamente correcta es depende. Pero creo que sí, depende mucho de qué partido, de qué persona, de en qué lugar, de en qué momento. Y eso nos lo puede definir en gran medida. Sí, y a lo mejor, hablando en el caso de Morena, siendo bien francos, la marca es la persona. O sea, la marca es López Obrador, la marca es Andrés Manuel López Obrador. La gente vota por Morena porque es el partido de López Obrador, no necesariamente porque es el partido. Anteriormente, por ejemplo, votaban por el PRI porque es el PRI. No votaban por el PRI porque era el partido de Díaz Ordaz o el partido de Echeverría o el partido de Salinas de Gortari. Es porque era el partido, o sea, era el partido el que ganaba una tras otra elección. Ya después llegó el PAN y todas las competencias que nosotros hablamos. En el caso de Morena, o sea, respondiendo un poquito a tu pregunta, o sea, es la marca, o sea, son las siglas, pero porque las siglas detrás de esas está actualmente el presidente de la República, está Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de todos los pesares, tiene una aprobación alta que le permite transferir al partido y que la gente cuando vota por Morena, vota por López Obrador. Si bien él no va a estar en la boleta como en el 2018, sí va a tener mucha influencia, para bien y para mal, de la decisión que tomen las personas en este 2 de junio, porque siempre me ando equivocando la fecha de la elección. 2 de junio. Y hablando también, o sea, de la parte, bueno, ahorita que dices 2 de junio y todo, creo que, antes de moverme para allá, quiero saber, ustedes como casa encuestadora, como Poligrama, algún ejemplo o cómo incluyen la opinión de los jóvenes en sus encuestas, o esa perspectiva joven de todas las juventudes en sus encuestas. Pues mira, la opinión de los jóvenes debería estar en todas las encuestas, pero no solo la de los jóvenes, la de los jóvenes, la de los adultos mayores. Es una opinión de todos aquellos que pueden votar. Sin embargo, y es un tema que a mí me encanta y me apasiona, creo que nos equivocamos al hablar del voto joven. Y Gibran va a decir, ya sé qué va a decir Pato, porque no me canso de decirlo, incluso he hecho conferencias sobre ese tema, porque para mí no existe el voto joven. O sea, es una mentira eso del voto joven. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, es que los jóvenes, como si fuéramos un grupo uniforme, que todos no queremos trabajar y tenemos 5 celulares y usamos Netflix y Amazon y tenemos 20 plataformas. O sea, hablan del voto millennial, el voto centennial. No es cierto. El voto joven de Monterrey es distinto al voto joven de Campeche, al voto de Coahuila, al voto de Chiapas, es un voto distinto. El voto de Madrid es diferente al de París y al de Londres y al de Nueva York. Es que el voto joven, no. Es cada joven en su propia realidad va a ir a votar de cierta manera o no va a ir a votar. Entonces creo que se equivocan cuando dicen, hay que convencerlos a todos como si todos pensáramos igual.
no comparto yo esa opinión. ¿Qué creo yo? Los jóvenes van a ir a votar, sí, pero van a ir a votar de manera diferenciada. Algunos por Morena, algunos por el PRI, por el PAN, algunos por Movimiento Ciudadano, pero sí creo un poquito, y hago demasiado hincapié en ello, si nos ven algunos políticos, quítense esa idea de que todos los jóvenes votamos, me incluyo, de la misma manera. No, cada quien a partir de su realidad, de sus condiciones económicas, de sus gustos, de su nivel educativo, toman decisiones bastante diferenciadas. Y creo que por lo mismo cada vez es más complicado hacer campañas, ¿eh? O sea, y no es por darle defensa a nuestros políticos y políticas que están en campaña, pero cada vez es más complicado porque no es como antes, de que, oye, tenías el sector de los jóvenes, tenías el sector de los adultos mayores, tenías el sector de las amas de casa, tenías el sector de los trabajadores formales e informales, y ahí ya están. Ya con eso atiendes a cada uno, creas estos grupos, las organizaciones, etcétera, y ya tienes cubiertos todos los segmentos del electorado, y ya con eso ganas una elección. Hoy en día hay estos microsegmentos dentro de los mismos jóvenes, dentro de las mismas amas de casa, dentro de los mismos adultos mayores, que votan de manera diferenciada. O sea, cada quien tiene, digamos, una perspectiva, una forma de ver las cosas, cosas que sí le gustan, cosas que no les gustan, cosas que sí están dispuestos a hacer y que no, y sobre eso toman decisiones, y eso hace que las campañas sean cada vez más complejas. Entonces, así como lo decía hace un rato, de que las casas encuestadoras tenemos que innovar y tenemos que mejorar nuestra forma de hacer investigación, también las campañas electorales no se pueden quedar haciendo la misma campaña de 1990, la misma campaña del 2000 o incluso la misma campaña del 2021, porque vivimos tiempos acelerados en todos los aspectos y tenemos que estar adaptándonos. No sé cómo va la frase, pero el que no se adapta muere. Entonces hay que hacer eso en las campañas electorales. Y nada más en el caso de los jóvenes en particular, el otro día me preguntaban en una conferencia que di. Ya los como influencer. Todo el mundo me está preguntando. No. Pero sí me preguntaban. No, pero sí me preguntaban en el caso de los jóvenes, por ejemplo, a ver, hablaban de los dos factores. Uno, los que no votan, y dos, los jóvenes. O sea, como para ver el contexto nacional, cómo pudiera cambiar. Igual luego hablamos de los que no votan. Pero en el caso de los jóvenes en particular me decían, a ver, pues son una parte muy importante del electorado. Son los que pudieran definir quién va a ser o quién no va a ser la próxima presidenta o presidente de México. Y yo lo que les comentaba es, a ver, o sea, no hay que caer en esa fácil de, oye, los jóvenes son el 30% del pastel y ya con ese 30% se va a definir una elección. Y todos vamos a ir juntos a votar por la misma persona. Para empezar, somos los más críticos de las cosas. Somos muy críticos, o sea, dentro de toda la parte nos preocupan las causas sociales, nos preocupan, pero dentro de esa parte crítica, por lo mismo también somos los que más tenemos el alejamiento de la clase política, el alejamiento de las campañas electorales, porque no creemos, lo hablo como grupo, pero no creemos que si se vota por X o Y persona va a haber un cambio. O sea, no creemos que los cambios están ahí, o no creemos siquiera que se van a poder hacer los cambios que necesitamos o que nosotros vemos. Entonces, eso hace que nos alejemos más de las campañas electorales, de la política, por más que sí seamos un segmento muy crítico, a diferencia de nuestros papás o de nuestros abuelos, ¿no? Y ahí es donde se pone interesante la discusión. Yo no estoy tampoco tan convencido de ello, ¿no? Es decir, a los jóvenes nos importan las causas sociales, ¿de verdad? Dicen, los jóvenes quieren mejorar el medio ambiente, ¿seguros? Y si nos está viendo aquí un joven, yo le preguntaría, ¿a quién le importa más el medio ambiente a conseguir un buen trabajo? Pero todo mundo en Google ponle causa de los jóvenes, el medio ambiente, y no estoy yo tan convencido. A cada quien a como le ven el baile. A alguien le importará el medio ambiente, a alguien le importará mejor empleo, a alguien le importará comprar una casa, a alguien le importará la inseguridad. Otra vez, son el 30% de los votos. Sí, como también hay un 30% de votos de adultos mayores a lo mejor, y hay otro 30% de adultos. Es decir, todos definen las elecciones. El punto es convence a esos microsegmentos de cómo van a votar. Oye, es que todos los adultos mayores votan por el que les da un apoyo. No estoy tampoco tan convencido de ello, Algunos sí, otros no. Entonces, otra vez, y es mi opinión muy particular, no existe el voto adulto mayor, no existe el voto joven, existen los votos, existen las personas. Cada persona, a como le ven el baile, creo yo, va y vota. Pero bueno, a veces suena más padre para las conferencias. El voto joven, el voto millennial, el voto centennial. No sé. Sí, porque ya ven que se ha estado hablando precisamente, o sea, esta parte de voto joven, de quién de los tres, ya sea Claudia Xóchitl o Jorge Álvarez Maínez, quién se llevaría esta parte del voto joven.
Y creo que por lo mismo, abonando un poquito esto que dice Pato, es, a ver, la información sí es fundamental si quieres entender realmente qué está detrás de. O sea, porque nos podemos quedar en, yo creo, yo supongo, a mí me han dicho, yo en mis recorridos y todo, pero si se hace un buen uso de la información, si se hace un buen uso de una encuesta o lo que tengas a la mano de datos, ya puedes dejar al lado el yo creo, yo supongo y ver lo más cercano posible a la realidad de las cosas. Y ya sobre eso sí ver de que, ok, bueno, estos segmentos los tengo que tratar así, estos otros así, o de plano, todo lo que yo creía está equivocado y tengo que irme por otro lado. Y hay un ejemplo, mira, que ahorita me acabo de acordar, que fue justo ayer, que es muy ejemplificante. A ver, por ejemplo, si yo te dijera, dime hoy en qué red social están los jóvenes. Dice que dice la moda, ¿no? ¿Cuál sería? TikTok. TikTok, bueno. Y en Nuevo León, que el gobernador, y ya sabes, ¿no? Que somos el estado más conectado del país, todo este rollo. Bueno, ayer le presentamos una encuesta a un candidato y solo el 4% de la gente en su municipio usa el TikTok. Oye, pero no es que está revolucionando la comunicación y que el Instagram... No es cierto. A eso voy. A veces nos confundimos y pensamos que porque cierto segmento de la gente usa el TikTok, todos los jóvenes que existen usan TikTok. No es cierto. Hoy la gran mayoría sigue estando en Facebook. Pero no dicen que ya nadie usa Facebook. Entonces, a eso hablo a veces de los sesgos de generalizar, de lo que dicen las tendencias mundiales. Una cosa es cómo se comporta el electorado en Nueva York y otra cosa es muy distinta a lo que opina la gente en un municipio en México, ¿no? Entonces, por eso sí creo que cada lugar es muy, muy distinto, ¿no? Y por ejemplo, más allá del voto joven, que no hay voto joven, más allá de esto. Sí hay porque aquí estamos. No, sí, no, claro que lo hay. No sí, votan pero todos no, de una manera. Exacto. O sea, pero por ejemplo, más allá del voto, digo, históricamente es bien sabido, bien conocido, que los jóvenes, o está esa idea de que los jóvenes suelen no interesarse por la política. Entonces, ¿eso creen ustedes que haya cambiado con el paso de los años o que en estas elecciones precisamente sí estén interesados en buscar, en informarse, en saber qué es lo que está pasando y quiénes son las personas que nos van a gobernar? Yo creo que sí hay un desapego a la política. Creo que en particular casi todo el electorado está muy alejado. ¿Por qué? Y lo dicen los estudios. Cuando tú preguntas qué es política, te dicen corrupción, abusos, impunidad, violencia. ¿Por qué me quiero informar de algo que me va a dar malas noticias todos los días? Obviamente, en la medida en la que se acerque el proceso electoral, la gente se va a informar más. Pero otra vez hago el ejercicio y le pregunto a quienes nos ven, ¿quién conoce a su diputado local? Y a lo mejor se va a ir a reelegir, ¿eh? ¿Quién conoce a su diputado federal, a sus candidatos a senadores? Y me incluyo, si yo no me dedicara a esto, no los conocería. No es regaño. Yo tampoco quisiera conocerlos. Entonces, creo que sí va a ser bien importante en la medida en la que se acerque, pues saber por quiénes vamos a ir a votar. Sí, digo, no, ya lo comentaba en mi participación anterior, o sea, realmente sí hay mucho el desinterés. Y no es culpa de los jóvenes, o sea, realmente, o sea, aquí sí es una cuestión en la que si no te sientes identificado con lo que te presentan actualmente, pues es como todo, de que, oye, yo voy a ir a los lugares, voy a ir a hacer compras donde sí sienta que están los productos que necesito, porque voy a ir a un supermercado que no tiene los productos que necesito. Entonces, en el caso de los jóvenes o de cualquier otro tipo de segmento, pues pasa lo mismo. Si no te sientes identificado, si no te sientes cómodo, si no sientes que vas a poder comprar el producto que quieres, pues ¿para qué vas? Entonces, sí es, y eso es parte de los retos como sociedad o como partidos o como lo que tú quieras, el gremio, lo que sea, para poder hacer que sean más participativos. Tradicionalmente vota el 60% en una elección presidencial. Justamente me decían de, oye, ¿y hay posibilidad de que el otro 40% vaya a votar? Lo que les respondo es, ¿por qué? O sea, ¿por qué si en el pasado no han votado, por qué cambiarían hoy? O sea, ¿por qué habría hoy un contexto diferente para decir que la persona que no ha votado en 3 procesos anteriores va a decir, ah, no, sí, hoy sí, porque tengo el compromiso democrático, porque la democracia está en riesgo, o porque quiero hacer cambios trascendentales? Porque a veces no votar también es un mensaje. O sea, tratamos de decir, es que los que no votan es porque son flojos o se quedaron viendo el partido de la América, andaban crudos de un día antes y por eso no se despertaron. No, a veces no votar también es dar un mensaje. No quiero ir a votar porque no me identifico con ninguna plataforma,
o incluso por condiciones técnicas, como la casilla está demasiado lejos. Hay comunidades en México donde te tardas más de 1 hora en llegar a la casilla. O sea, tampoco es tan sencillo hacerlo, ¿no? Y algunas otras cosas, como se me perdió la credencial para votar o salí de la ciudad, algunas circunstancias. Pero sí creo que a veces no votar también es votar de otra manera, es dar un mensaje. Ah, claro, porque sí, me imagino que el segmento, bueno, depende de los candidatos o las opciones que tengamos para elegir. En ocasiones, el voto nulo, o sea, esta parte es la que a veces es un número muy alto o más alto de lo esperado o de lo imaginado, pero sí, o sea, es por todo esto también que comentas. Y, por ejemplo, vemos las encuestas y qué tan común sería ver o... Por ejemplo, acercándose ya el día de las elecciones, en este caso, o con sus ejemplos de elecciones anteriores, etcétera. Vemos a algunos que se mantienen o que al final, en las últimas 2, 3 semanas, están encabezando las encuestas. ¿Qué tan probable es que esa persona gane las elecciones? La respuesta otra vez es depende. Sí, a ver, depende. Hay, hay elecciones que no se mueven, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita la campaña presidencial hemos visto que no ha cambiado nada. A pesar de todo lo que ustedes me digan y manden, se ha mantenido muy constante el voto. Creo que en la medida que se acerque va a cambiar un poco. Pero hay momentos que hay quien arranca con 40 y termina con 40. Pero Nuevo León es el caso inverso, cuando me dicen, ¿pueden cambiar las tendencias? Sí pueden cambiar las tendencias. En Nuevo León tuvimos una elección donde el que iba en primero terminó en cuarto y el que iba en cuarto terminó en primero. ¿Sucede mucho? No, no sucede mucho, no es normal. Pero sí puede cambiar en la medida en la que aparezcan noticias muy impactantes, que haya candidatos muy disruptivos, que cambien las tendencias, que la gente sí se involucre. Pues por eso sí depende. ¿Por qué? Porque como puede cambiar, puede también no cambiar. Sí, y también el llegar a la recta final de una campaña, pues también cuántos puntos de ventaja tiene ese primer lugar sobre el segundo. No es lo mismo hablarte a lo mejor de, oye, son 5 puntos, así son 10, 15 o 20. O sea, ya cuando son, digamos, la parte de una elección cerrada que también considera indecisos, que también está viendo no solamente el por quién va a votar, sino por quién aparte de esa persona votaría, pues llegas a un cierre de campaña donde es importante poder pues analizar el resto de los factores. Hay campañas que se deciden desde el inicio. Incluso también siempre me voy a acordar de una campaña sonora, ¿no? Fue en el 2009, creo, la campaña de gobernador, en la que siempre había ganado el PRI en ese estado y que lamentablemente pasa lo de la guardería ABC, que provoca que en la última semana de la elección, una elección que iba más de 10 puntos arriba del PRI, la pierda a causa de un lamentable suceso que provocó que cambiaran todas las tendencias. Entonces, en efecto, usando la palabra favorita de Pato, depende, claro que depende, pero sí hay elecciones que están más definidas que otras en la recta final, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan corta está esta brecha entre el voto racional y el voto emocional? ¿Ustedes qué creen en esto? Yo digo que la política se parece mucho al amor, ¿no? Para quitarle lo académico, pues, mitad y mitad, ¿no? A ver, pongo el ejemplo. ¿Cuántas veces te pasa que el que te invita a salir te trata bien, te lleva una flor, está al pendiente, ya llegaste, buenas noches, buenos días? ¿Y qué dice uno? No, qué flojera, como que está demasiado pendiente. Y el que no te contesta, y el que te habla a las 2 de la mañana, o la que te habla a las 2 de la mañana, dices, pues ahí estás detrás, ¿no? Oye, pues ¿qué tiene de diferente con el voto? O también, oye, a veces compras una blusa, una bolsa, una playera, carísima, porque tiene un logo, pero se rompe la primera lavada. Y la que estaba mucho más barata, pues aguanta más, como dicen los papás. Este suéter tiene 60 años y no tiene ni marca. No, pero es más emocional el portar esta bolsa o este reloj o esta playera. ¿Qué tiene de diferente con la política?
Y también creo que no es necesariamente malo, y creo que a veces se confunden los políticos, es decir, es que la gente quiere al que tiene más diplomas y el que está más estudiado y el que tiene más trayectoria. Pues no necesariamente. Estás buscando a alguien que te represente, que hable lo que quieres escuchar, que defienda tus banderas. Entonces sí creo que hay un voto emocional por encima de lo racional, sí, pero creo que en particular casi todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son más emocionales que racionales. ¿Por qué compramos un carro u otro? O comparamos caballos de fuerza y rendimiento de gasolina, el precio del mantenimiento, el costo de las refacciones. No, compras el coche que en tus posibilidades económicas te alcance, pero que además cumpla con lo que tú quieres, con cómo se ve, con cómo te vas a sentir. Pues creo que también va mucho con el tema político. En particular, creo que las decisiones de los humanos son más emocionales que racionales. Sí, digo, creo que hay mucho dicho de la vista nace el amor, ¿no? Y no es por ser superficial, sino que al final de cuentas, sobre todo en las campañas electorales, mucho es la parte, tienes poco tiempo para conocer realmente a una persona y luego para conocer las propuestas de esa persona. Si le preguntamos a 1000 personas en la calle de que vas a ir a votar esta elección, prácticamente a lo mejor 900 te van a decir sí voy a ir a votar, porque es una parte es un compromiso, porque es el deber ser. No necesariamente es porque realmente estén pensando que sí va a votar, sino porque piensan que es lo correcto. Entonces si les preguntamos a la gente de, oye, ¿qué tomas más en cuenta? ¿Tomas más en cuenta las propuestas del político o tomamos más en cuenta el perfil o el historial del político? La mayoría te va a decir las propuestas, porque es el deber ser de lo que tienes que contestar. Sin embargo, en el fondo... Y luego preguntas, ¿cuál es la propuesta que más te gusta? Y no sabes. No me la sé, exacto. Exacto. Entonces, en el fondo realmente tomamos decisiones emocionales en política y en muchos de los aspectos de la vida. No quiere decir que las campañas electorales sean enteramente superficiales, o no quiere decir que solamente haz campaña en TikTok o solamente haz campaña en Instagram. O sea, porque luego también malentienden los políticos eso, de que, no, me voy a enfocar únicamente en la forma y en nada emocional de fondo. Y te recitan un poema, ¿no? No, es que de verdad a veces sucede así. Y también pasa lo mismo a veces con la simpatía partidista. Pongo un ejemplo muchas veces en mi clase y les digo a mis alumnos, a ver, ¿quién de aquí es panista? Por decirte algo. Y me levantan la mano 5. ¿Quién me puede decir por qué votan por el PAN? Y se quedan, o por el PRI o por Morena, con quien fuera. Digo, oye, ¿quién conoce la doctrina social cristiana del PAN? Se quedan viendo. Es por Manuel Gómez Morino, porque no. A ver, entonces, ¿por qué votas por este partido? No, porque mi abuelita votaba por ese partido, y mi abuelito, y mi papá, y mi mamá, y en mi casa somos de este partido. Oye, pero... ¿y qué tal si la persona que encabeza esa candidatura es malo, es corrupto? No, pues en mi caso votamos por ese partido. Creo que pasa mucho también eso. De decir, tenemos una historia partidista en mi familia y pues yo voto porque es lo que he visto toda mi vida, ¿no? Y eso también habla pues de qué tan reflexivo o no suele ser el voto. ¿Tendrá que ver eso con este efecto de teflón o efecto teflón que podamos llamarle, por ejemplo, vaya, el poder que tiene Morena en la presidencia ahorita, con AMLO y todo esto? El efecto teflón me refiero a todo el hate que de pronto se nace, o sea, en las redes o en las noticias o en lo que sea, que de pronto es como que, oye, negativo, 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 y aún así tiene mucho alcance y aún así tiene mucho poder. En parte sí otra vez, y por la palabra trillada, por lo polarizado que estamos. Estamos viendo una etapa donde hay un segmento de gente que piensa que todo lo que dice y hace una persona está bien. Y hay otro segmento de gente que piensa que todo lo que dice y hace una persona está mal. Entonces, por más que tú enotas cuestiones y cuestiones y cuestiones y cuestiones, la gente te va a decir, no es cierto, son mentiras. O por el contrario, O sea, cuando alguien habla, oye, esto se ha hecho bien en un gobierno, el otro bando te dice, no es cierto, todo está mal. Entonces, otra vez, y lo vinculamos a las campañas, ¿qué tanto van a cambiar las tendencias? Creo yo hoy que es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo veo que la gente ya está muy definida de o estoy en un bando o estoy en el otro. Y hay como muy poca oportunidad de que la gente cambie de opinión. Como en otros procesos pasados donde no había tanto apego a un proyecto o no había tanto rechazo a un proyecto, donde sí estabas más abierto a decir, pues, ¿por quién voy a votar?
Creo que hay mucho ruido actualmente. O sea, definitivamente las redes sociales son una herramienta para poder informarnos, pero también para desinformarnos. O sea, creo que de las, no sé, 20 cadenas que nos llegan en diferentes grupos o 20 notas a lo mejor, la mitad o más de la mitad pueden ser falsas. El tema es... O sesgadas. O sesgadas, exactamente. O sea, sesgadas por la parte de qué tipo de grupo viene. Por eso, insisto que es importante, si estás dentro de una campaña o como ciudadano, como lo que quieras, es no te quedes únicamente en lo que te dice tu entorno. Si realmente quieres ver cómo es la realidad de las cosas, porque si solamente te quieres encapsular, que es lo que nos tiende a pasar a muchas de las personas, pues bueno, o sea, te vas a quedar con tu verdad, pero esa verdad tuya no quiere decir que es la verdad de todo el resto de las personas, y cuando vayas a votar y cuando veas el resultado electoral vas a decir, ah, caray, ¿qué pasó? O sea, yo pensé que la elección iba a quedar así y no, quedó completamente diferente. Entonces, sí es importante, insisto, es complicado para la gente, o sea, tenemos N cantidad de cosas, N cantidad de preocupaciones que las campañas electorales son la última de nuestras preocupaciones. Pero para los que sí se quieren informar, para los que sí se quieren interesar, lo primero es, ok, ¿cómo rompo ese círculo, cómo rompo esa cápsula para poder entender si realmente quiero entender? Porque si solo quiero revalidar algo que yo pienso, pues ahí están tus grupos de WhatsApp, ahí están los medios que tú consumen, ahí están las redes sociales y demás cosas, ¿no? Pasa mucho cuando difundimos una encuesta que siempre nos comenta alguien de no puede ser posible, en mi Facebook y en mi WhatsApp no conozco a una sola persona que hable bien del candidato que va ganando en su encuesta. Digo, el algoritmo de redes así funciona, te lleva a la información que tú quieres consumir, pero además, pues precisamente por eso son tus amigos, porque opinan de la misma manera y viven relativamente igual que tú. Y yo siempre les digo, pero seguramente hay otro Facebook donde opinan todo lo contrario de lo que opinan el tuyo. Entonces sí tener muy claro esta ceguera de taller de lo que nosotros pensamos, lo que nuestro entorno social piensa, no es lo que piensan todos los demás. Es la suma de todos esos entornos lo que define quién gana y quién pierde. Pero siempre pasa eso, ¿no? Es decir, en mi Facebook nadie opina que va a ganar X persona. Pues sí, en tu Facebook hay otro Facebook que opina todo lo contrario y muchos otros Facebook que opinan lo contrario y por eso va ganando esta persona. Pero así pasa, ¿no? Si le vas a los Tigres, pues te juntas con Tigres. Si le vas a los Rayados, te juntas con los Rayados. Ay, sí, caray. Y por ejemplo, ahorita que mencionas también esa parte, quisiera saber por qué Claudia Sheinbaum va arriba en las encuestas y se ha mantenido arriba en las encuestas. Hay muchos motivos. El primero es que ella es una candidata altamente conocida. La conoce prácticamente el 80% de la gente, gobernó la capital del país, que es, digamos, el segundo puesto de mayor visibilidad en la política en México. El mismo presidente López Obrador, pues durante los 5 años de gobierno, la fue proyectando. Creo que muy poca gente dudaba de que ella iba a ser la candidata de Morena, además de que está en un partido altamente aprobado, nos guste o no nos guste. Morena tiene más o menos el 50% de las simpatías. Además, el presidente López Obrador, como líder moral del partido, tiene más del 60% de aprobación. Además, Morena gobierna 23 estados de 32 del país, el 71.82% de los estados de México los gobierna Morena, tienen mayoría en el Congreso, tienen mayoría en el Senado, gobiernan gran parte de las ciudades del país. Y por eso cuando me dicen, ¿por qué va ganando Claudia Sheinbaum? Yo digo, ¿y por qué no iría ganando Claudia Sheinbaum después de todos estos datos, ¿no? Creo que eso es lo que le ha permitido a Morena ir avanzando. Pero bueno, faltan todavía poco más de 2 meses, todo puede cambiar, pero de momento esos son desde mi perspectiva como los motivos que hoy la ponen a la cabeza. Sí, yo creo que voy a hacer énfasis en un punto particular, sin denostar los demás que sí son muy, muy válidos, pero Claudia Sheinbaum está arriba porque López Obrador ha sabido, desde la parte política, desde la parte de la comunicación, pues ha sabido mantener a su base de votantes. Es decir, o sea, la misma aprobación que tiene ahorita es prácticamente la que tenía cuando inició su gobierno. Se ha mantenido ahí y creo que el votante mexicano lo está viendo como una parte de, ok,
esta elección se va a tratar de si estoy de acuerdo o no con la forma en la que López Obrador me gobierna, o con lo que es López Obrador como persona, o con los valores que López Obrador impulsa dentro de su plataforma política. Entonces, esta elección sería como el famoso referéndum, o sea, ese famoso de si hubiera una reelección, probablemente sería eso lo que esté reflejando actualmente la gente. Otra cosa es que si me preguntas, oye, ¿ya está definida? No, porque las campañas se tienen que competir, se tienen que jugar, muchos factores inciden, hay otros casos en México y en otros países en los que las tendencias sí cambian, entonces no te podría decir ahorita, ya cierren todo el changarro, ya esperémonos a que sea 2 de junio porque ya ganó la presidencia de la República una opción. Hay que ver cómo se van dando, pero las tendencias, al menos en lo que nosotros hemos percibido, es que no han cambiado. No se percibe que vayan a cambiar en el muy corto plazo, pero veamos. Pero sí, ese fenómeno de López Obrador está muy presente, tan es así que todas las mañaneras, de manera directa o indirecta, haciendo uso o no uso de las leyes electorales o como queramos verlo, pues está presente y va a seguir estando presente, porque como él lo ha dicho, ya después del término de su mandato se va a ir a su rancho a retirar, y este es, digamos, como que lo último desde la parte pública política que está ejerciendo, que es el mantener su proyecto y mantener la Cuarta Transformación en la presidencia de la República, ¿no? Ok. Y ya para terminar, quisiera que nos comentaran o que le dijeran acá a la gente que nos ve, ¿qué es lo que no se les puede pasar de tomar en cuenta en este proceso electoral? O sea, algo que sí o sí deben de abrir los ojos para ver. Yo creo, y eso estoy muy convencido de ello, que no solo es la presidencia de México. Solo hablamos de la presidencia de México como si el 2 de junio fuéramos nada más a tachar Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Maínez. Es la presidencia, son 9 gubernaturas, todo el Congreso, todo el Senado, 31 congresos locales y cientos de alcaldías en todo el país. O sea, lo que está en juego no es nada más quién va a suceder a López Obrador, sino es todo lo demás. La mitad de los puestos políticos del país más o menos se van a renovar. Entonces, lo que está en juego va mucho más allá. La gente va a tachar entre 5 y 6 boletas en todo el país. Y la pregunta es si la gente va a tachar solo un partido, si la gente va a tachar voto diferenciado, y cómo eso puede definir cómo gobernaría el próximo presidente o presidenta de México, porque no es lo mismo un presidente que tiene mayoría que un presidente que no tiene mayoría. No es lo mismo una presidenta que tiene mayoría en los estados con los gobernadores que quienes no lo tienen. Entonces, lo que está en juego va mucho más allá. Mi recomendación sería, ok, infórmate de Sheinbaum, infórmate de Xóchitl, infórmate de Maínez, pero también infórmate de tus candidatos a gobernador, de tus candidatos a diputado local, diputado federal, a senador, a alcalde. Y pues si son 3 por puesto, pues súmale, o sea, son 20, 25 perfiles los que hay que analizar, sí hay que tomarse un tiempecito. Sí, y yo creo que también bien importante, a ver, las alcaldías son muy importantes, o sea, realmente el alcalde es la figura política que más cerca o que más puede incidir en ti como ciudadano, o sea, en tu vida. O sea, realmente, obviamente el presidente de la República es el que maneja toda la parte nacional, pero el alcalde es el que está ahí. O sea, el alcalde es al que le puedes reclamar si hay un bache, el alcalde es al que le puedes hablar si hay una lámpara que no está funcionando. O sea, es el que en el día a día, en tu colonia, en tu hogar, es el que más puede incidir desde la parte política. Entonces sí, haría mucho énfasis en la parte de tomémosle la debida importancia a la presidencia de la República, pero también veamos las elecciones locales, veamos lo que van a influir. Sé que es complicado, pero démonos el tiempo de al menos conocer quién pudiera ser o no nuestro legislador, porque sí, no le damos relevancia, pero sin ponerme técnico de nueva cuenta, lo que nos rige son las leyes, y las leyes las hacen los legisladores o las cambian los legisladores. Entonces sí es bien importante en la parte de, ok, pues quién es el que me quiere representar, más allá a lo mejor de la marca, más allá de un poquito de la parte de la persona, pues es qué es lo que me ofrece y qué es lo que no, ¿no? Así es. Pues muy agradecida yo de que estén aquí en Comunicalia, gracias por el tiempo. Yo sé que son fechas que seguramente andan ahí más con agendas llenas y todo el tema, entonces de verdad que bien agradecida que estén por acá y pues ahí no se estén perdiendo. Acuérdense que este y todos los episodios los pueden encontrar completos en YouTube y en Spotify de Comunicalia MX. Gracias. Gracias.